Capítulo 21. El partido. El tiempo siempre pasaba volando. Bella no tardaría en tener que comer de nuevo, y en este momento no había nada de comida en mi casa. Pensaba corregir eso en el futuro próximo. Era hora de volver al mundo real. Pero mientras estuviéramos juntos, eso no era una carga, sino un motivo de dicha. Ella comería. Me quedaría un ratito para empaparme de su proximidad, y entonces tendría que marcharme. Suponía que querría hablar con Charlie a solas antes de presentarnos. Sin embargo, en cuanto doblamos la esquina me quedó claro que mis expectativas para esta tarde se verían frustradas. Un Ford Tempo de 1987 que había visto tiempos mejores estaba aparcado en el espacio en el que solía hacerlo Charlie. Y, bajo la escasa protección del porche, un chico esperaba junto a un hombre que iba en silla de ruedas. Bella ha llegado antes que él, pensó el hombre mayor. Qué mala suerte. Anda, es Bella. Los pensamientos del chico eran mucho más entusiastas. Solo se me ocurría una razón por la que a Billy Black pudiera contrariarle ver llegar a Bella antes que a su padre. Y esa razón tenía que ver con cierto tratado que se había roto. Pronto tendría la confirmación que necesitaba. Billy todavía no me había visto. ¿Es que se ha olvidado de a quién protege el tratado en realidad? Dije entre dientes. Bella me miró confundida, pese a que yo no creía haber hablado con la lentitud suficiente, como para que mis palabras fueran inteligibles. Jacob me vio en el asiento del conductor un segundo antes que Billy. Otra vez él. Deben de estar saliendo juntos. Su entusiasmo se desvaneció. No. El pensamiento de Billy fue un grito seguido de un gruñido mental. No. Oí sus miedos medio articulados. ¿Debería decirle a su hijo que saliera corriendo? ¿Era ya demasiado tarde? Y entonces oí su culpa. ¿Cómo lo ha sabido? Me di cuenta de que yo estaba en lo cierto, de que aquella no era una visita para socializar. Aparqué la camioneta junto a la curva y miré a los ojos al hombre aterrorizado. Esto es pasarse de la raya, afirmé, esta vez de manera clara. Deseé que el hombre pudiera leerme los labios. Bella lo comprendió de inmediato. ¿Han venido a avisar a Charlie? Parecía horrorizada. Asentí sin dejar de mirar a Billy a los ojos. Unos segundos después, él bajó la vista. Déjame arreglarlo a mí, propuso Bella. Por mucho que me hubiera gustado salir de la camioneta y acercarme amenazadoramente a la indefensa pareja e inclinarme sobre ellos, intimidándolos, lo suficientemente cerca como para que todas las pequeñas señales de lo que yo era parecieran gritarle a la cara del viejo, enseñarles los dientes y gruñir con una voz que sonara cualquier cosa menos humana. Ver cómo se le ponían los pelos de punta y oír cómo el corazón le chisporroteaba de puro pánico. Sabía que era una mala idea. Para empezar, a Carlyle no le gustaría. Por otra parte, aunque el muchacho estaba enterado de las leyendas, jamás se las creería, a no ser que le restregara mi lado menos humano por los morros. Quizás sea lo mejor, pero... De todos modos, ten cuidado. El niño no sabe nada. De repente pareció molesta. No entendí por qué hasta que habló. Jacob no es mucho más joven que yo. La palabra niño la había ofendido. Sí, ya lo sé, bromeé. Bella suspiró y puso la mano en la manija de la puerta. Separarnos la disgustaba tanto como a mí. Haz que entren a la casa para que me pueda ir. Volveré hacia el atardecer. Le prometí. ¿Quieres llevarte el coche? Puedo llegar a casa mucho más rápido de lo que puede llevarme este coche. Sonrió un segundo y entonces se le ensombreció el rostro. No tienes por qué irte, murmuró. He de hacerlo. Eché un vistazo a Billy Black. Me estaba mirando otra vez, pero apartó la vista en cuanto sus ojos se encontraron con los míos. Una vez que te liberes de ellos... Sentí que una sonrisa se extendía por mi rostro, quizá un poco demasiado amplia.
Debes preparar a Charlie para presentarle a tu nuevo novio. Muchas gracias, gimió. Aunque era evidente que la reacción de Charlie le preocupaba, pude ver que estaba dispuesta a hacerlo. Me pondría una etiqueta para su mundo humano. Algo para que yo también formara parte de él. Mi sonrisa se suavizó. Volveré pronto. Evalué a los humanos del porche una vez más. Jacob Black estaba avergonzado. En su mente se oían cáusticos pensamientos sobre su padre, que lo había obligado a ir a espiar a Bella y a su novio. Billy Black seguía presa del pánico. Esperaba que empezase a masacrar a todos los presentes de un momento a otro. Era insultante. Con eso en mente me incliné para darle a Bella un beso de despedida. Solo por molestar al viejo, presioné los labios contra su cuello en lugar de los labios. El grito agónico de la mente del hombre se vio casi amortiguado por los latidos acelerados del corazón de Bella. Deseé que los irritantes humanos se esfumaran, pero los ojos de ella estaban ahora sobre Billy, evaluando su angustia. Pronto, me ordenó. Tras una corta mirada de desolación, abrió la puerta del coche y se bajó. Yo me quedé muy quieto mientras ella correteaba bajo la llovizna en dirección a la puerta. Hola, Billy. Hola, Jacob. Saludó con fingido entusiasmo. Charlie se ha marchado para todo el día. Espero que no llevéis esperándolo mucho tiempo. No mucho, respondió el viejo en voz baja. Me miraba y apartaba la vista una y otra vez. Llevaba una bolsa de papel marrón en la mano. Solo queríamos traerle esto. Gracias. ¿Por qué no entran un momento y se secan? Se comportaba como si las miradas penetrantes del hombre le pasaran desapercibidas. Abrió la puerta y les hizo un gesto para que entraran, con la sonrisa pegada en el rostro. Esperó a que estuvieran dentro y lo siguió. Venga, deja que te ayude, le dijo a Billy mientras se volvía para cerrar la puerta tras ella. Me miró a los ojos un instante y luego cerró. Me trasladé velozmente de la camioneta de Bella a mi árbol habitual antes de que les diera tiempo a llegar a ninguna ventana que diera a ese lado del patio. No pensaba irme hasta que no lo hicieran los Black. Si la situación con la tribu iba a volverse tensa, necesitaba saber hasta dónde exactamente estaba dispuesto a llegar Billy Black. ¿Se ha ido de pesca otra vez? ¿Allá abajo, donde siempre? Quizá me acerque a saludarlo. Ahora es todavía más urgente. No sabía que las cosas estaban tan mal. Pobre Bella, no tiene ni idea. No, protestó Bella con aspereza al mismo tiempo que yo cerraba la mandíbula con fuerza. Se ha ido a un sitio nuevo y no tengo ni idea de dónde está. Pese a que la escuchaba a través de la pared, noté que su tono de voz era tiritante. Billy también se dio cuenta. ¿Qué pasa? No quiere que vea a Charlie, pero no es posible que sepa por qué debo advertirle. Vi la expresión de Bella mientras él la analizaba. Sus ojos brillaban. Tenía la barbilla alzada en un gesto testarudo. Le recordaba a una de sus hijas, la que nunca iba a visitarlo. Tengo que hablar con ella a solas. Jake, dijo, ¿por qué no vas al coche y traes el nuevo cuadro de Rebecca? Se lo dejaré a Charlie también. ¿Dónde está? Los pensamientos claros y puros de Jacob se habían vuelto sombríos. No dejaba de reproducir el beso de la camioneta. Le había afectado de una forma muy distinta a la de su padre. Sabía que ella era demasiado mayor para verlo como él deseaba, pero lo deprimía haber presenciado la prueba de ello. Resopló e hizo una mueca distraído. Aquí se ha podrido algo, pensó, y me pregunté si sería por el regalo que su padre llevaba en la bolsa de papel. Yo no había olido nada raro por la mañana. Creo haberlo visto en el maletero, mintió Billy con facilidad. A lo mejor tienes que rebuscar un poco. Ni Billy ni Bella volvieron a hablar hasta que Jacob no salió por la puerta principal, con los hombros hundidos y el rostro ensombrecido. Caminó pesadamente hacia el coche, ignorando la lluvia y, con un suspiro, empezó a rebuscar entre un montón de ropa vieja y trastos olvidados.
Todavía estaba reviviendo el beso. Intentaba decidir cuánto le había gustado a Bella. Ella y Billy seguían en el recibidor, cara a cara. ¿Por dónde empiezo? Antes de que pudiera decir nada, Bella se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina. Él la observó mientras se alejaba y luego la siguió. La puerta de la nevera se abrió con un chirrido y luego escuché los sonidos de Bella mientras rebuscaba. Billy la observó cerrar la puerta de golpe y darse la vuelta para enfrentarse a él. Reparó en el gesto defensivo de su boca. Bella fue la primera en hablar y lo hizo en tono poco amistoso. Era obvio que había decidido que no servía de nada fingir que no estaba al tanto. Charlie no va a volver hasta dentro de un buen rato. Debe de tener sus propias razones para llevarlo en secreto, pero ella también debería saberlo. Quizá pueda decir lo suficiente para advertirla sin llegar a romper el tratado. Gracias otra vez por el pescado frito. Las palabras de Bella eran claramente una forma de zanjar la conversación, pero a Billy no le pareció que ella se sorprendiera cuando él se mantuvo firme. Bella suspiró y se cruzó de brazos. Bella, dijo Billy en un tono que ya no era desenfadado, sino más grave, más serio. Ella permaneció todo lo inmóvil que podía permanecer un humano y esperó a que continuara. Bella repitió. Charlie es uno de mis mejores amigos. Sí, pronunció las palabras siguientes muy despacio. Me he dado cuenta de que estás con uno de los Cullen. Sí, repitió ella. Apenas trataba de ocultar ya su hostilidad. Él no reaccionó a su tono de voz. Quizás no sea asunto mío, pero no creo que sea buena idea. Tienes razón, replicó. No es asunto tuyo. Qué enfadada está. Tal vez lo ignores, pero la familia Cullen goza de mala reputación en la reserva. Habló pesadamente. Trataba de elegir con cuidado sus palabras. Con mucho cuidado. Apenas se había quedado en el lado correcto de la raya. La verdad es que estaba al tanto. Bella respondió con palabras breves y secas. Su tono contrastaba con el de él. Sin embargo, esa reputación podría ser inmerecida, ¿no? Que yo sepa, los Cullen nunca han puesto el pie en la reserva, ¿o sí? Aquello lo sorprendió. ¿Lo sabe? ¿Cómo? ¿Y entonces cómo puede...? No puede ser. No es posible que sepa toda la verdad. La repulsión que coloreó sus pensamientos me llevó a rechinar los dientes de nuevo. Es cierto, admitió al fin. Pareces bien informada sobre los Cullen. Más de lo que esperaba. Quizás incluso más que tú. ¿Qué le habrán dicho para que los defienda así? No es posible que le hayan confesado la verdad. Le habrán contado algún cuento de hadas romántico, sin duda. En fin, es evidente que nada de lo que le diga la va a convencer. Podría ser. Le molestaba tener que estar de acuerdo con ella. ¿Está Charlie tan bien informado como tú? Vio que la expresión de ella se tornaba más evasiva. A Charlie le gustan mucho los Cullen. Charlie no sabe nada. O sea, que no es asunto mío. Pero quizás sí de Charlie. Bella diseccionó la expresión del hombre durante unos segundos. Esta chica parece una abogada. Si creo que incumbe o no a mi padre, también es solo asunto mío, ¿de acuerdo? Preguntó, aunque no sonaba realmente como una pregunta. Volvieron a mirarse a los ojos y, finalmente, Billy suspiró. De todos modos, Charlie no me creería. No puedo volver a apartarme de él. Necesito seguir vigilando esta situación. Sí, imagino que es asunto tuyo. Bella suspiró y relajó la postura. Gracias, Billy, dijo con voz más amable.
Piensa bien lo que haces, Bella. La urgió. Vale, respondió ella demasiado rápido. Otro pensamiento me llamó la atención. Había hecho poco caso de la búsqueda infructuosa de Jacob, pues estaba demasiado concentrado en el enfrentamiento entre Bella y Billy, pero ahora él estaba percatado de... Vaya, mira que soy idiota. Quería quitarme de en medio. Consternado ante la posibilidad de que su padre lo estuviera avergonzando, y con cierto miedo y culpa por si Bella le había contado que había roto el tratado, cerró el maletero de golpe y se dirigió a la puerta principal. Billy oyó el portazo y supo que se le había acabado el tiempo. Lo que quería decir es que dejaras de hacer lo que haces. Le rogó por última vez. Bella no contestó, pero su expresión era ahora más amable. Billy tuvo la esperanza fugaz de que le hiciera caso. Jacob abrió la puerta bruscamente y Billy miró hacia atrás, así que no pude ver la reacción de Bella. No había ninguna pintura en el coche, gruñó Jacob. Supongo que me la dejé en casa, dijo su padre. Estupendo, replicó el hijo con gran sarcasmo. Bueno, Bella, dile a Charlie... Billy se detuvo antes de continuar. Que hemos pasado por aquí, ¿vale? Lo haré, contestó, de nuevo con aspereza. Jacob estaba sorprendido. ¿Pero nos vamos ya? Charlie va a llegar tarde, le explicó Billy, que ya estaba dirigiéndose hacia la puerta girando las ruedas de la silla. ¿Y entonces para qué hemos venido? Se quejó Jacob para sí. El viejo empieza a estar senil. Vaya, bueno, entonces supongo que ya te veré otro día, Bella. Claro, respondió Bella. Ten cuidado, añadió Billy en tono de advertencia. Bella no respondió. Jacob ayudó a su padre a cruzar el umbral y a bajar el escalón del porche. Bella lo siguió hasta la puerta. Echó un vistazo a la camioneta vacía. Saludó a Jacob con la mano y cerró la puerta mientras éste aún estaba subiendo a su padre al coche. Aunque me hubiera gustado reunirme con Bella y charlar con ella sobre lo que acababa de ocurrir, sabía que todavía tenía trabajo que hacer. La oí subir las escaleras mientras me bajaba del árbol y corría hacia el bosque que había detrás de su casa. Me resultó mucho más difícil acechar a los Black de día y a pie. No conseguía seguirles el ritmo por la autopista. Me iba agachando entre los arbustos más densos del bosque, escuchando los pensamientos de quien pudiera estar lo bastante cerca como para verme. Llegué antes que ellos al desvío de la Push y me atreví a cruzar la lluviosa autopista a máxima velocidad. El único coche a la vista iba en la otra dirección. Una vez que me encontré en el lado oeste de la carretera, dispuse de refugio de sombra para ocultarme. Esperé a que apareciera el viejo Ford, y entonces corrí en una línea paralela a él por entre los oscuros árboles. No hablaban. Me pregunté si me habría perdido las recriminaciones de Jacob. La mente del chico seguía reproduciendo el beso una y otra vez. Con aire taciturno, llegó a la conclusión de que a Bella le había gustado. Y mucho. La mente de Billy se había detenido en un recuerdo. Me sorprendió darme cuenta de que yo también recordaba ese episodio, si bien desde otro punto de vista. Había sucedido hacía unos 2 años y medio. Entonces, mi familia se encontraba en Denali, en una breve visita de cortesía mientras nos trasladábamos de un hogar semipermanente al siguiente. Los preparativos para volver a mudarnos al estado de Washington habían consistido en una única tarea. Carlyle ya había encontrado trabajo. Esme había comprado su casa para reformar sin haberla visto previamente, y los expedientes académicos falsos de mis hermanos y el mío ya habían sido transferidos al Instituto de Forks. Pero el último paso de los preparativos era el más importante. Y también el más atípico. Aunque ya habíamos regresado a antiguos hogares nuestros en el pasado, tras haber dejado que transcurriera un tiempo prudencial, esta era la primera vez que debíamos advertir de nuestra llegada. Carlyle había empezado por buscar en Internet. Dio con una genealogista aficionada llamada Alma Young, que trabajaba desde la reserva de Maca. Fingió ser otro entusiasta de la historia familiar y preguntó por los descendientes de Ephraim Black, que pudieran seguir viviendo en la zona. La señora Young le dio las buenas noticias muy emocionada.
El nieto y los bisnietos de Efraín vivían en La Push, en la costa. Por supuesto que no le importaba darle a Carlyle su número de teléfono. Estaba segura de que Billy Black se alegraría mucho de tener noticias de su primo lejano. Yo estaba presente cuando Carlyle hizo la siguiente llamada de teléfono, así que oí todo lo que dijo. En ese momento, Billy estaba recordando su parte de la conversación. Había sido un día como cualquier otro. Las gemelas habían salido con sus amigos, así que en casa solo estaban Billy y Jacob. El primero le estaba enseñando al segundo a tallar un león marino en madera de madroño cuando de repente sonó el teléfono. Hizo rodar la silla hasta la cocina, dejando al chico tan absorto en su tarea que apenas reparó en que su padre abandonaba la habitación. Billy dio por hecho que sería Harry, o Charlie quizás, y saludó alegremente. «Hola. Hola. ¿Hablo con Billy Black?» No reconoció la voz al otro lado de la línea, pero tenía una cualidad clara y cortante que, por alguna razón, lo puso en alerta. «Sí, soy Billy. ¿Con quién hablo?» «Me llamo Carlyle Cullen», respondió aquella voz suave pero penetrante, y Billy sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por un tormentoso segundo creyó estar en una pesadilla. Aquel hombre y aquella voz afilada formaban parte de una leyenda, una historia de terror. Aunque lo habían advertido y preparado para ella, todo había ocurrido mucho tiempo atrás. En realidad, Billy jamás había creído que un día tendría que vivir en el mismo mundo que esa historia de terror. «¿Le dice algo mi nombre?», preguntó la voz, y Billy se percató de que parecía pertenecer a un hombre joven, no a un ser de cientos de años como debería ser. Le costó encontrar su propia voz. «Sí», respondió al fin con aspereza. Creyó oír un leve suspiro. «Bien», respondió el monstruo. «Así nos será más fácil cumplir con nuestra obligación». Billy sintió que le nublaba la mente al comprender lo que el monstruo quería decir. Su obligación. Se refería al tratado. Billy intentó, con cierta dificultad, recordar los acuerdos secretos que había memorizado en detalle. Si el monstruo decía que tenía una obligación que cumplir, solo podía significar una cosa. La cara de Billy se tornó lívida, como si toda la sangre le hubiese abandonado el rostro, y le pareció que las paredes se estrechaban a su alrededor, a pesar de que sabía que estaba sentado en su silla de ruedas, seguro y estable. «¿Van a volver?», dijo con la voz entrecortada. «Sí», respondió el monstruo. «Sé que esto debe de resultarle desagradable, pero le aseguro que su tribu no corre ningún peligro, ni tampoco los habitantes de Forks. Nuestras costumbres no han cambiado». A Billy no se le ocurría nada que decir. Había estado atrapado en ese tratado desde antes de su nacimiento. Quería oponerse, amenazarlo, pero, con tratado o sin tratado, no había nada que pudiera hacer. «Viviremos fuera de Forks». El monstruo recitó una serie de números. Billy tardó unos instantes en comprender que eran coordenadas, líneas de latitud y longitud. Buscó algo donde escribir y dio con un rotulador negro, pero no encontró papel. «Repítamelas», ordenó con voz ronca. Esta vez, la voz recitó los números más despacio, y Billy se los garabateó en el brazo. «No sé si conoce bien el tratado». «Lo conozco», lo interrumpió Billy. Los bebedores de sangre disponían de un radio de 8 kilómetros alrededor de la ubicación de su guarida, un territorio prohibido para cualquier miembro de la tribu. Era un espacio pequeño comparado con las tierras que les pertenecían a ellos, pero en aquel momento le parecía demasiado. ¿Cómo convencerían a sus hijos para que obedecieran estas normas? Pensó en sus obstinadas hijas y en su despreocupado hijo. Ninguno de ellos creía en las viejas historias y, sin embargo, si alguna vez cometían un solo error inocente, podrían ir a por ellos, de acuerdo con el tratado. «Por descontado», respondió el monstruo educadamente. «Nosotros también lo conocemos bien.
No tiene nada de qué preocuparse. Lamento mucho la aflicción que esto pueda causarle, pero no afectaremos a su pueblo en modo alguno. Billy se limitó a escuchar, de nuevo aturdido. Nuestra intención es vivir en Forks alrededor de una década. El corazón de Billy se detuvo. 10 años. Mis hijos asistirán al instituto del pueblo. No sé si los niños de su tribu suben hasta el instituto. No, susurró Billy. Bien, si alguno así lo deseara, puedo asegurarle que no correrán ningún riesgo. Los rostros de los niños de Forks se sucedieron en la mente de Billy. ¿Acaso no había nada que pudiera hacer para protegerlos a ellos? Deje que le dé mi número de teléfono. Nos encantaría tener un trato más... No, lo interrumpió Billy, esta vez con más firmeza. Por supuesto, lo que le haga sentir más cómodo. De repente, un pensamiento terrorífico se le cruzó por la mente. El monstruo había hablado de sus hijos. ¿Cuántos?, preguntó Billy. Sonaba como si lo estuvieran estrangulando. Disculpe. ¿Cuántos son? Por primera vez, aquella voz confiada y aterciopelada vaciló. Hace muchos años se incorporaron 2 miembros más a nuestra familia. Ahora somos 7. Despacio y de forma deliberada, Billy colgó el teléfono. Y entonces tuve que dejar de correr. Todavía no había llegado a la frontera que delimitaba el tratado, pero aquel recuerdo en particular me disuadió de acercarme demasiado. Giré hacia el norte y emprendí el camino hacia casa. Así que no había extraído nada demasiado útil de los pensamientos de Billy. Me sentía bastante seguro de que siguiera el mismo patrón. Volvería a una zona segura y contactaría con sus camaradas. Discutirían sobre esta nueva información, que no daba mucho de sí, y llegarían a la misma conclusión. No podían hacer nada al respecto. El tratado era lo único que los protegía. Supuse que la larga amistad entre Billy y Charlie sería el asunto más polémico. Billy pelearía duro para que le permitieran advertir a Charlie con más detalle. Uno de los fríos había elegido a su única hija como víctima, como objetivo, como almuerzo. No me costaba imaginarme cómo describiría Billy nuestra relación. Sin duda, los otros, más imparciales que Billy, insistirían en que guardara silencio. En cualquier caso, su previo intento de alertar a Charlie del peligro que suponía que Carlyle trabajara en el hospital no había ido demasiado bien. Sin duda, añadirle una buena dosis de fantasías no sería de ayuda. Incluso el propio Billy era capaz de admitirlo. Ya casi había llegado a casa. Informaría a Carlyle de lo sucedido y compartiría con él mi análisis de la situación. No había mucho más que pudiéramos hacer. Estaba seguro de que él pensaría lo mismo, igual que los quileutes. No teníamos más opción que la de respetar el tratado palabra por palabra. Volví a cruzar como un rayo la autopista cuando vi que no pasaban coches. En cuanto llegué al camino que llevaba a casa, oí el sonido de un motor conocido procedente del garage. Me detuve en seco en mitad del camino y esperé. El BMW rojo de Rosalie dobló la curva y se detuvo en seco. Sus ruedas chirriaron. La saludé con la mano sin entusiasmo. «Sabes que te atropellaría si eso no me destrozara el coche, ¿verdad?». Asentí. Ella hizo rugir el motor una vez más y suspiró. «Supongo que ya te han contado lo del partido». «Deja que me vaya y punto, Edward». Leí en su mente que no tenía ningún destino pensado. Solo quería alejarse de allí. Emmett se queda. ¿No tienes bastante con eso? Por favor. Cerró los ojos e inhaló profundamente. No entiendo por qué es tan importante para ti. Tú eres importante para mí, Rose. Me limité a responder. Todo el mundo se divertirá más si yo no estoy. Me encogí de hombros. Posiblemente tenía razón. No seré amable. Sonreí. No necesito que seas amable. Solo te pido que la toleres. Vaciló.
No será tan malo. Le prometí. Quizá me des una paliza en el partido y me hagas quedar mal. Intentó reprimir la sonrisa, pero la boca se le curvó hacia arriba por un lado. Me quedo con Emmett y Jasper. Siempre optaba por la fuerza más obvia. Hecho. Respiró hondo otra vez. Se arrepintió de inmediato del trato. Intentó imaginarse en el mismo sitio que Bella, y le resultaba muy difícil. Hoy no pasará nada, Rose. No va a tomar ninguna decisión. Solo va a vernos jugar, eso es todo. Tómatelo como un experimento. ¿Un experimento en el que quizá todo explote? La miré hastiado y puso los ojos en blanco. Si no funciona, intentaremos buscar otra solución. Rosalie poseía toda una plétora de soluciones, la mayoría profanas, pero estaba dispuesta a rendirse. Lo intentaría, pero me di cuenta de que no se esforzaría mucho por ser civilizada. De todos modos, era un comienzo. En fin, supongo que debería cambiarme. Y entonces metió la marcha atrás, dio media vuelta y volvió hacia casa, pasando de 0 a 60 antes de desaparecer de mi vista. Yo fui por el camino más corto, a través del bosque. Dentro, Emmett estaba viendo 4 partidos de béisbol a la vez en la pantalla grande. Sin embargo, se había vuelto a escuchar el sonido del coche de Rosalie, que se detuvo con un chirrido en el garage. Señalé la televisión. Ahí no vas a encontrar nada que te ayude a ganar hoy. ¿Has convencido a Rose para que juegue? Asentí una sola vez, y se le iluminó el rostro con una sonrisa. Te debo una. Apreté los labios. ¿De verdad? Era evidente que tenía algo que pedirle. Estaba intrigado. Claro. ¿Qué quieres? Que guardes las formas cuando esté Bella. Rose cruzó la estancia como una exhalación y subió las escaleras, ignorándonos a ambos a propósito. Emmett estaba meditando mi petición. ¿Y qué implica eso exactamente? Que no la aterrorices a propósito. Se encogió de hombros. Me parece bien. Excelente. Me alegro de que hayas vuelto. Los últimos meses habían sido difíciles para Emmett, primero con mis cambios de humor y después con mi ausencia. Estuve a punto de disculparme, pero sabía que él ya no estaba disgustado conmigo. Emmett vivía en el presente. ¿Dónde están Alice y Jasper? Emmett estaba viendo los partidos de nuevo. Han ido a cazar. Jasper quiere estar preparado. Es gracioso. Pareciera emocionado por lo de hoy. Más de lo que me esperaba. Es gracioso, sí, respondí, aunque yo comprendía algo mejor los motivos de esa emoción. Edward, querido, oigo cómo goteas en el suelo. Por favor, ponte ropa seca y límpialo. Perdónesme. Esta vez me vestí para Charlie. Rescaté uno de mis mejores chubasqueros, que casi nunca me ponía. Quería tener aspecto de ser una persona que se tomaba el tiempo muy en serio y se preocupaba de protegerse del frío y la lluvia. Eran los pequeños detalles los que hacían que los humanos se tranquilizaran. De forma automática, metí el tapón de la botella en el bolsillo de los vaqueros nuevos. Mientras fregaba el suelo, pensé en el corto viaje de esta noche hasta el claro del béisbol, y pensé que, después del día anterior, quizá a Bella no le haría mucha gracia correr conmigo hasta nuestro destino. Sabía que algo tendríamos que correr, pero supuse que cuanta menos distancia, mejor. ¿Puedo coger tu jeep? Le pregunté a Emmett. Bonita chaqueta. Se rió entre dientes. Ten cuidado, no te vayas a mojar. Esperé con una exagerada expresión de paciencia. Claro, me dijo. Pero ahora eres tú quien me debe una. Estoy encantado de estar en deuda contigo. Subí las escaleras como un rayo con el sonido de su risa de fondo. Tuve una breve charla con Carla, el que, como yo, no creía que pudiéramos hacer nada más que continuar como hasta ahora. Y luego fui corriendo al encuentro de Bella. El jeep de Emmett era, en cierto modo, el más llamativo de todos nuestros coches, simplemente por el tamaño. Sin embargo, como llovía a mares, no había mucha gente en la calle, y la lluvia impedía que nadie viera quién era el conductor. La gente daría por hecho
que el propietario de aquel vehículo enorme no vivía en el pueblo. No sabía con certeza cuánto tiempo necesitaría Bella, así que doblé la esquina de la calle a una manzana de su casa, para asegurarme de que estuviera lista. Antes siquiera de llegar al final de la calle, percibí la agitación en los pensamientos de Charlie. Bella debía de haber empezado a hablar con él. Vi una imagen fugaz del rostro de Emmett en su mente. ¿De qué iba eso? Paré en una zona boscosa entre dos casas y dejé el motor al ralentí. Ya estaba lo bastante cerca para discernir sus voces. Las casas cercanas no estaban en silencio, pero me resultaba fácil ignorar las otras voces, tanto las físicas como las mentales. Estaba tan sintonizado al sonido de la voz de Bella que habría sido capaz de distinguirle entre el griterío de un estadio. «Se llama Edward, papá», le estaba diciendo. «¿Y lo es?», le preguntó su padre. Intenté entender de qué estaban diciendo de mí. «Algo así, supongo», admitió. «Pues la otra noche me dijiste que no te interesaba ningún chico del pueblo», protestó. «Bueno, Edward no vive en el pueblo, papá, y de todos modos, estamos empezando todavía, ya sabes. No me hagas pasar un mal rato con todo ese sermón sobre novios y tal, ¿vale?» Conseguí recuperar el hilo de la conversación. Intenté descubrir a través de las emociones de Charlie cuánto le perturbaba la confesión de su hija, pero estaba de lo más estoico. «¿Cuándo vendrá a recogerte?» «Llegará dentro de unos minutos». Bella sonaba más nerviosa por esto último que su padre. «¿A dónde te va a llevar?» Bella gimió de manera teatral. «Espero que te vayas olvidando ya de comportarte como un inquisidor, ¿vale? Vamos a jugar al béisbol con su familia». Se hizo un silencio y al cabo de un segundo Charlie se echó a reír. «¿Que tú vas a jugar al béisbol?» Por el tono de Charlie era evidente que, pese a la profesión de su padrastro, Bella no era muy aficionada a este deporte en concreto. «Bueno, más bien creo que voy a mirar la mayor parte del tiempo». «Pues sí que tiene que gustarte este chico». Ahora sonaba más receloso, por las imágenes que sucedían rápidamente en su mente. Pensé que debía de estar intentando adivinar cuánto tiempo hacía que había empezado esa relación. Sintió que sus sospechas de la noche anterior estaban justificadas. Revolucioné el motor y di la vuelta a toda velocidad. Bella había terminado de preparar a su padre, y yo estaba ansioso por volver a estar con ella. Aparqué detrás de su camioneta y corrí hacia la puerta. Charlie estaba diciendo: «Me tienes demasiado mimado». Llamé al timbre y me puse la capucha. Hacerme pasar por humano se me daba bien, pero en esa ocasión me parecía mucho más importante que otras veces. Oí los pasos de Charlie mientras se acercaba a abrir, seguido de cerca por Bella. La mente de Charlie parecía debatirse entre la quietud y el humor. Supuse que todavía se estaría deleitando con la idea de que Bella se involucrara por voluntad propia en un partido de béisbol. Estaba casi seguro de que estaba interpretando sus pensamientos correctamente. Charlie abrió la puerta, mirando fijamente a la altura de mis hombros. Se esperaba a alguien más bajo. Reenfocó su mirada y dio medio paso atrás. En el pasado había experimentado esta reacción tan a menudo que no necesitaba más claridad en sus pensamientos para comprenderlo. Como cualquier otro humano normal, encontrarse de repente a 30 centímetros de un vampiro se traduciría en un torrente de adrenalina a través de las venas. El miedo le provocaría un nudo en el estómago durante una fracción de segundo, e inmediatamente después su mente racional tomaría las riendas. Su cerebro lo obligaría a ignorar esas pequeñas discrepancias que me señalaban como al otro. Reajustaría la mirada y vería solo a un chico adolescente. Lo observé llegar a esa conclusión. Yo no era más que un chico normal. Supe que se estaría preguntando por qué su cuerpo había reaccionado de una forma tan extraña. De manera abrupta, una imagen de Carlyle parpadeó en su mente, y supuse que debía de estar comparándonos. En realidad, no nos parecíamos mucho, pero la similitud en el color de la piel solía ser suficiente para la mayoría de la gente. Aunque quizá no lo fuese para Charlie. Estaba definitivamente insatisfecho por algo. Bella me miraba nerviosa por encima del hombro de su padre. «Entra, Edward». Dio un paso atrás y me hizo un gesto para que lo siguiera. Bella tuvo que apartarse de un saltito. Sonrió, aunque de mala gana. «Llámame Charlie. Ven, dame la cazadora». Me la quité enseguida. «Gracias, señor». Señaló el pequeño salón.
Siéntate aquí, Edward. Bella hizo una mueca. Era evidente que quería que nos marcháramos. Elegí sentarme en el sillón. Sentarme en el sofá me parecía demasiado directo, ya que Bella tendría que sentarse a mi lado, o, si no, tendría que hacerlo Charlie. Pensé que, en una primera cita oficial, lo mejor sería mantener a la familia unida. A Bella no le gustó mi elección. Le guiñé un ojo mientras Charlie se sentaba. Tengo entendido que vas a llevar a mi niña a ver un partido de béisbol, dijo Charlie. Su expresión era eminentemente divertida. Sí, señor, esa es la idea. Se rió. Bueno, eso es llevarla a tu terreno, supongo, ¿no? Me reí con él educadamente. Bella se incorporó de un salto. Estupendo. Ya basta de bromitas a mi costa. Vámonos. Fue al recibidor a toda prisa y metió los brazos en las mangas de la chaqueta bruscamente. Charlie y yo la seguimos. De camino cogí mi chaqueta y me la puse. No vuelvas demasiado tarde, Belle, la advirtió Charlie. No se preocupe, Charlie. La traeré temprano, le dije. Me dirigió una mirada penetrante durante unos segundos. Cuidarás de mi niña, ¿verdad? Bella soltó otro gruñido teatral. Le prometo que estará a salvo conmigo, señor. Pronunciar esas palabras con la seguridad de que eran ciertas fue más satisfactorio de lo que me había imaginado. Bella salió de la casa. Charlie y yo volvimos a reírnos a la vez, aunque en esta ocasión fue más sincero por mi parte. Le sonreí y me despedí con la mano mientras seguía a su hija. No llegué muy lejos. Bella se había quedado paralizada en el porche, con la mirada clavada en el jeep de Emmett. Charlie se me acercó por detrás para descubrir que había ralentizado la determinación de su hija por escapar. Silbó sorprendido. «Poneos los cinturones», dijo bruscamente. La voz de su padre tuvo un efecto inmediato. Bella se adentró a toda prisa en la intensa lluvia. Yo la seguí a velocidad humana, pero lo bastante rápido como para llegar antes que ella a la puerta del copiloto y abrírsela. Ella vaciló. Miró el asiento, el suelo y el asiento otra vez. Respiró hondo y flexionó las piernas, como si se estuviera preparando para saltar. Charlie no podía vernos a través de las ventanas del jeep, así que la subí yo mismo. Ella ahogó un grito sorprendida. Rodé el vehículo hasta mi puerta y saludé otra vez a Charlie con la mano. Él me devolvió el saludo con cierta desgana. En el interior del coche, Bella se estaba peleando con el cinturón, con una hebilla en cada mano. Levantó la vista y me preguntó: ¿qué es todo esto? Un arnés para conducir campo a través. Frunció el ceño. Oh. Tras unos segundos de búsqueda encontró una lengüeta, pero no encajaba en ninguna de las dos hebillas. Me reí ante su expresión de perplejidad y luego abroché yo mismo el cinturón. Cuando le rocé la piel del cuello con las manos, los latidos de su corazón ahogaron el sonido de la lluvia al caer. Dejé que mis dedos se pasearan por sus clavículas una sola vez antes de sentarme en mi asiento y arrancar. Mientras nos alejábamos de la casa me dijo, algo alarmada: «Esto es... vaya pedazo de jeep que tienes». «Es de Emmett. Supuse que no te apetecería correr todo el camino», admití. «¿Dónde guardan este tanque?» «Hemos remodelado uno de los edificios exteriores para convertirlo en garage». Miró el arnés desabrochado a mi espalda. «¿No te vas a poner el cinturón?» Me limité a mirarla. Ella frunció el ceño y empezó a poner los ojos en blanco, pero interrumpió el gesto antes de acabar. «¿Correr todo el camino?», repitió con la voz una octava más aguda de lo normal. «O sea, ¿que una parte sí la vamos a hacer corriendo?» «No serás tú quien corra», le recordé. Ella gimió. «Me voy a marear». «Si cierras los ojos, seguro que estarás bien». Se mordió el labio de abajo con fuerza. Quise tranquilizarla. Estaría a salvo conmigo. Me incliné para darle un beso en la frente y, de repente, me estremecí. La lluvia sobre su pelo había tenido un efecto en su aroma que no me esperaba. El ardor de la garganta, que parecía haberse estabilizado, me sorprendió con una súbita llamarada.
Un gemido de dolor se escapó de entre mis labios antes de que me diera tiempo a detenerlo. Me erguí con brusquedad y dejé un espacio entre los dos. Ella me miraba confundida. Intenté explicárselo. Hueles deliciosamente bien bajo la lluvia. ¿Pero en el buen sentido o en el malo?, preguntó con recelo. Suspiré. De las dos maneras. Siempre de las dos maneras. Llovía a cántaros. Las gotas golpeaban el parabrisas como granizo, con fuerza y precisión. Parecían más sólidas que líquidas. Giré hacia el camino de tierra que nos llevaría al interior del bosque, lo más lejos que el jeep pudiera llegar. Así reduciría la carrera a unos cuantos kilómetros. Bella miraba por la ventanilla, aparentemente perdida en sus pensamientos. Me pregunté si mi respuesta la habría disgustado, pero entonces me percaté de que se sujetaba con fuerza contra el marco de la ventanilla, mientras que con la otra mano se agarraba al borde del asiento. Reduje la velocidad y conduje sobre las rocas y los baches con toda la delicadeza que pude. Parecía que cualquier medio de transporte, excepto este dinosaurio letárgico que tenía por vehículo, le resultaba desagradable. Quizá este camino irregular haría que detestara menos viajar de la forma más conveniente. El camino terminaba en un pequeño espacio abierto rodeado de unos abetos que crecían muy cerca de otros. Había el espacio justo para dar la vuelta con un vehículo a fin de volver a bajar la montaña. Apagué el motor y, de repente, se hizo el silencio. Habíamos dejado atrás la tormenta. Ahora solo había una ligera neblina. Lo siento, Bella. Me disculpé. Pero desde aquí tenemos que ir a pie. ¿Sabes qué? Que casi mejor te espero aquí. Estaba sin aliento. Intenté interpretar su expresión para tratar de discernir si hablaba en serio. No sabía si realmente estaba tan asustada o si solo se negaba por testarudez. Pero, ¿qué le ha pasado a tu coraje? Has estado estupenda esta mañana. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, dibujando una pequeña sonrisa. Todavía no se me ha olvidado lo de la última vez. Rodé el coche como una exhalación hasta llegar a su lado mientras me preguntaba qué quería decir esa sonrisa. ¿Me estaba provocando? Le abrí la puerta, pero no se movió. Supuse que el arnés no se lo permitía, así que empecé a desabrocharlo. Ya lo suelto yo, protestó, pero terminé antes de que tuviera tiempo de añadir. Tú vete. Evalué la expresión de su rostro unos instantes. Parecía un poco nerviosa, pero no aterrorizada. No quería que se negase a viajar conmigo. Por un lado, era la forma más sencilla de ir de un sitio a otro. Y por otro, era más que eso. Antes de conocer a Bella, correr había sido lo que más me gustaba en el mundo. Quería compartirlo con ella. Pero antes tendré que convencerla de que le diera otra oportunidad. Quizá podía intentar una forma más dinámica de deslumbrarla. Pensé en todos nuestros encuentros pasados. Los primeros días. A menudo malinterpretaba sus reacciones, pero ahora veía las cosas desde una nueva perspectiva. Sabía que, si la miraba a los ojos con cierta intensidad, a menudo perdía el hilo de sus pensamientos. Y que, cuando la besaba, se olvidaba de todo. Del sentido común, del instinto de supervivencia, e incluso de actividades necesarias para la vida, como respirar. Pensé en cuál sería la mejor forma de proceder. Me parece que voy a tener que forzar un poco tu memoria. La saqué del jeep y la dejé suavemente en el suelo sobre sus pies. Ella me miró entre nerviosa y emocionada. Enarcó las cejas. ¿Forzar mi memoria? Algo así. En el pasado, mi efecto sobre ella había sido más fuerte cuanto más me había esforzado por oír sus pensamientos secretos. Volví a intentarlo, divertido por la futilidad de mi empeño. Clavé una mirada penetrante en sus ojos brillantes y oscuros. Me esforcé con ferocidad para traspasar ese silencio. Pero, por supuesto, no había nada que oír. Ella parpadeó rápido. 4 veces. Su expresión de nervios mutó a otra más
aturdida. Sentía que iba por el buen camino. Me incliné y apoyé las manos en el coche, una a cada lado de su cabeza. Ella dio medio paso atrás y presionó la espalda contra la puerta. ¿Necesitaba más espacio? Alzó la barbilla y su rostro quedó colocado en la inclinación ideal para que la besara. Supuse que no necesitaba más espacio. Me acerqué unos centímetros más. Ella tenía los ojos entrecerrados y los labios ligeramente abiertos. Ahora, dime, murmuré, ¿qué es exactamente lo que te preocupa? Parpadeó de nuevo y respiró de forma entrecortada. No estaba muy seguro de qué hacer respecto a la frecuencia con que se olvidaba de respirar. ¿Acaso debía recordárselo de vez en cuando? Bueno... Tragó saliva y volvió a respirar con dificultad. Estamparme contra un árbol y morir... y marearme. El orden de esos acontecimientos me hizo sonreír, pero enseguida adopté la misma expresión intensa de antes. Poco a poco incliné la cabeza y posé los labios sobre la pequeña hendidura que había entre sus dos clavículas. Ahogó un grito y el corazón le dio un brinco. Moví los labios para acariciarle con ellos la piel de la garganta. ¿Sigues preocupada? Tardó unos instantes en encontrar su voz. Sí, susurró insegura. Me preocupa terminar estampada en los árboles y el mareo. Alcé la cabeza poco a poco, trazando la longitud de su cuello con la nariz y los labios. Murmuré mi siguiente pregunta justo en el hueco de debajo de su mandíbula. Ella cerró los ojos del todo. ¿Y ahora? Bella había empezado a jadear. Árboles. Dio un respingo. Movimiento. Mareo. Le rocé un lado de la cara con los labios y le di un suave beso en un párpado, luego en el otro. Bella, en realidad, ¿no crees que me vaya a estampar contra un árbol? ¿A qué no? Le reprendí con suavidad. Al fin y al cabo, era ella quien pensaba que todo se me daba bien. Quizá podía plantear la pregunta aprovechando la fe que tenía en mí. No, murmuró, pero puede que yo sí. Poco a poco y con cuidado, la fui besando por la mejilla hasta detenerme en la comisura de su boca. ¿Crees que dejaría que te hiriera un árbol? Le acaricié el labio inferior con mi labio superior de la forma más delicada posible. No, suspiró. Fue un sonido suave, casi un arrullo. Y entonces posé mis labios sobre los suyos, con suavidad, y susurré. Ya ves, no hay nada que tengas que temer. ¿A que no? No, respondió ella con un suspiro tembloroso. Y de pronto, aunque mi intención no había sido sino abrumarla a ella, me descubrí absolutamente superado por la situación.